Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos. En este inicio de semana nuevamente nos volvemos a ver y a encontrar en esta hermosa mañana, o quizás usted a lo mejor está levantándose y es un poquito arriba de las 9 de la mañana, no importa. Lo importante es que sea un tiempo devocional para usted y que pueda darse la oportunidad de escuchar la voz de Dios, abrir su Biblia y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. En esta hermosa mañana yo quiero preguntarle algo muy importante. Quizás es una pregunta que en algún momento dado de nuestra vida alguien nos las hizo, alguien que no era cristiano. Y la pregunta era, ¿y tú? ¿Por qué eres cristiano? Yo me recuerdo que cuando era adolescente, iba en la secundaria, a más de un amigo o dos, en algún momento dado les compartí que yo iba a una iglesia cristiana que estaba, por cierto, muy cerca de la secundaria donde yo iba. Y al terminar mi turno en la escuela, yo iba en la tarde, terminaba a las 8:10 de la noche, me iba yo al templo y me preguntaban, ¿y tú por qué eres cristiano? En ese momento yo respondí, me recuerdo muy bien, que era cristiano porque mis papás me llevaban a la iglesia, como justificando o echándoles la culpa a mis papás, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando yo era adolescente no me gustaba mucho que los demás conocieran que yo era cristiano, porque el ser cristiano era así como que algo donde pasado de moda, donde alguien muy religioso, aleluya, y yo de alguna manera no quería que mis compañeros tuvieran esa percepción de mí. Sin embargo, trataba de ocultar eso. Y para justificarlo yo decía, es que mis papás me llevan a esa iglesia, es que en esa iglesia va mi tía, y de alguna manera daba alguna justificación que ahora que soy adulto digo, qué tonterías decimos, ¿no? O qué cosas decimos cuando estamos adolescentes y no queremos que los demás noten esto. Pero ¿será porque realmente no era yo cristiano? Yo asistía a una iglesia donde desde los 6 años mis padres me llevaron y aprendí a leer la Biblia, aprendí a orar, aprendí a cantar, aprendí cosas de la Biblia, pero yo no era cristiano. Y me temo que a veces así pasa en muchos de los que van a nuestras congregaciones y quizás muchos de los que van o un buen número de los que vienen a la iglesia. La pregunta es, ¿y tú? ¿Por qué eres cristiano? Me he encontrado en mi ministerio pastoral, cuando hago esta pregunta a los hermanos o jóvenes de la iglesia, algunos de ellos se atreven a responder, ¿no? Bueno, soy cristiano porque mis papás pues nacieron en un hogar cristiano. Pero eso no nos hace cristianos. Soy cristiano porque mis papás me trajeron de aquí desde chiquito. ¿Pero tú no estás convencido o qué? Y la pregunta en esta hora, en esta mañana es, ¿y tú por qué eres cristiano? Quisiera que al final de esta pequeña reflexión tú meditaras, ¿realmente estoy siguiendo a Cristo porque es algo de lo cual estoy convencido? ¿O lo hago por mera religiosidad, tradición, o porque alguien de mi familia va y no quiero verme mal? 3 cosas hay muy importantes que encontramos en el Evangelio según Juan, donde encontramos por qué es ser cristianos. Y mira, me llama mucho la atención que en este pasaje del capítulo número 1, el Señor Jesús está evidenciándose como el Hijo de Dios, está mostrándosenos como el Hijo de Dios. Y cuando Él llega a tener contacto con sus primeros discípulos, en el versículo número 38 del capítulo 1, surge esta pregunta. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó Jesús. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Y entonces dice ahí, versículo número 39, vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Vengan y vean, vengan y vean. ¿Saben qué pasa aquí? Algo muy interesante en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos a Jesús, Él nos dice, vengan y vean. ¿Tú por qué eres cristiano? Porque le hemos seguido, ¿sí? Cuando nos acercamos a Él, lo primero que hace Jesús es decirnos, vengan y vean. No nos mete a la fuerza. Hoy en día vivimos una experiencia de religión muy impresionante, porque tú invitas a alguien que no es cristiano a una iglesia cristiana y te dice, no,
Sí voy, pero no te dice cuándo, ¿verdad? Y se te dice, sí, te lo prometo, voy a estar en esa actividad en tu iglesia, que tú bien intencionadamente quisiste invitarlo porque va a haber un coro, va a haber una campaña, alguien va a predicar, va a haber un evento para no cristianos. O eso se estilaba en tiempo anterior, ¿verdad? Y entonces el que no es cristiano dice, sí voy a ir, pero nunca va. ¿Por qué? Porque piensan que el hecho de traspasar esa puerta de un lugar cristiano inmediatamente los van a cambiar. Y como ellos siguen una religión tradicional, ¿no? ¿Cómo van a avergonzar a sus familiares, a sus padres, si han enseñado esto? Cuando tú y yo seguimos a Jesús, Él nos dice, ven y ve. Me encanta esto, porque no nos mete a la fuerza. No, la vida cristiana no es meter a alguien a la fuerza. Tiene que haber un convencimiento. Mira, y para que tú te convenzas, ven, siéntate, está un momento y observa. Es una de las cosas que yo le digo a la gente, a los hermanos en Cristo que vienen de otras congregaciones y que vienen a esta región a establecerse, a buscar trabajo y llegan a la iglesia. Después de 2 domingos o 3, me acerco a ellos y entonces los saludo y les digo, bueno, ¿y a qué se debe su presencia? ¿Vienen de alguna iglesia? Investigo. Y me dicen, quiero reunirme en esta iglesia. Lo primero que yo hago es investigar, y preguntarles, ¿de dónde viene usted? Cuando ya me refieren que vienen de alguna otra denominación, principalmente, que no es bautista, o de alguna otra iglesia, aún siendo bautista, yo lo primero que les digo es, tómense tiempo, vengan y véannos, observen cómo es lo que cantamos, cómo es el culto, cómo predico, cómo son las clases de la escuela dominical, cómo es el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a observar y empieza a ver, empieza a tomar relación en ese acercamiento, el primer acercamiento a una congregación, determina si se queda o no y lo convencida que puede estar para ser parte de. Yo puedo ver aquí a Jesús que les dijo a sus primeros discípulos, preguntaban, ¿dónde vives? Y Él les dijo más de una ocasión, vengan y vean. Vengan y vean. Primero escuchen, convénzanse, dejen que el Espíritu de Dios los convenza y entonces después seguir. Tú y yo somos cristianos porque le hemos seguido, porque Él nos ha llamado y ahora le seguimos. Hemos decidido en nuestro corazón. Seguramente pasó un tiempo donde nos convenció el lugar donde íbamos a ir, la iglesia, y si no era esa congregación, otra, pero de alguna manera nos llamó la atención y nos convenció el evangelio del Señor. Número 2, somos cristianos porque lo hemos encontrado. Me encanta esta historia de Juan capítulo 1, porque dice aquí que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, pero fíjate la reacción que tuvieron, ¿no? Dice en el versículo número 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Qué interesante, ¿no? Porque no solamente pasó esto, versículo número 45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros hemos encontrado a Jesús y le seguimos, no solamente nos quedamos ahí, lo compartimos. Andamos en la búsqueda de algo que llene nuestra vida. No es religión, es una relación con la persona de Jesucristo. Y cuando lo hemos encontrado en una iglesia llamada comunidad, grupo cristiano, etcétera, nos reunimos ahí y entonces empezamos a crecer porque hemos encontrado al Cristo. Y no solamente nos quedamos ahí, lo empezamos a compartir. Y eso es lo más maravilloso. Estos hombres lo que hicieron llamaron a sus hermanos. ¡Hey, mira, ven! He encontrado aquel que andaba buscando, aquel que se decía, y lo he encontrado. Ven a verlo. Eso es evangelismo relacional. ¿Y tú por qué eres cristiano? Yo soy cristiano porque le he encontrado, porque le he seguido y porque le he compartido. Y así empieza y continúa
la vida y la experiencia de alguien que es cristiano. Yo te animo para que en este tiempo de confinamiento en casa todavía y que ya se está vislumbrando un proceso para dejarnos salir y empezar las actividades, yo te animo para que no te pregunten ¿y tú por qué eres cristiano?, sino que tú y yo evidenciemos que somos cristianos porque hemos encontrado algo que nos hace falta. La gente anda buscando algo que le haga falta, algo que llene su vida, y ese es Jesucristo. La gente espera seguir a alguien que le dé esperanza y vida, ese es Jesucristo. La gente espera compartir de alguien que ha llenado su vida, y ese es Jesucristo. Por eso, la próxima vez que nos pregunten ¿y tú por qué eres cristiano?, acuérdate del Evangelio de Juan capítulo 1 y encontrarás las respuestas. Gracias por habernos acompañado, gracias por este día, que Dios te bendiga doblemente y que esto sirva para poder ministrar tu vida y encaminarte en la voluntad de Dios. Nos vemos. Déjame hacer una oración por ti para que Dios bendiga tu vida. Señor, gracias por este tiempo, por este inicio de semana, por este día. Bendice a mis hermanos, hermanas, amigos. Bendice a aquellos que andan en necesidad y en búsqueda de ti, que puedan encontrarte a través de nosotros y que podamos compartirte. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto, mi amado hermano y amigo. Nos vemos en el siguiente tiempo devocional. Bendiciones.